Descubre tu propósito, encuentra la verdad, lo que anhela tu corazón para comenzar a vivir. Ha llegado el tiempo, siéntete como en casa. Somos tu familia, Comunidad Cristiana de México. Bienvenidos. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás, ahí en tu lugar? No te distraigas con nada, amén. Vamos a este día entregar nuestra vida al Señor, amén. Padre, te damos gracias en este tiempo, Padre, porque tú nos vas a hablar, Señor, porque tú vas a traer una palabra, Señor, que edifique, Padre, nuestra vida, Señor. Hoy, Señor, entregamos, Señor, nuestros sentidos naturales, Padre, para que seas tú, Padre, hablando, Señor, a nuestras vidas, Padre, para que sea alimentado, Señor, nuestro espíritu, Padre. Te pedimos esta mañana que tú quites, Señor, todo estorbo, Padre, todo aquello, Señor, que pueda distraer, Señor, lo que tú tienes, Señor, para hoy, Señor, para mi vida, Padre. Yo te pido, Señor, que tú lo quites, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, hoy disponemos nuestro corazón, Padre, hoy disponemos nuestra vida, Señor, para escuchar ese mensaje, Señor, que tú tienes, Señor, para mí, Padre. Hoy te alabo, Señor, y te bendigo, Padre, porque sé que tú, Señor, vas a edificar mi vida, Padre, que tú vas a alimentar mi espíritu, Señor. Hoy, Señor, menguamos nosotros, Padre, para que crezcas tú, Padre. Yo te doy gracias por lo que vas a hacer, Señor, y declaro, Señor, sobre la vida de cada uno de mis hermanos, Padre, y mis hermanas, Señor, una bendición poderosa, Padre, y que esta palabra, Señor, estará tocando, Padre, sus vidas, Señor. En tus manos, Señor, nos entregamos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Alguien sabe cómo se llama el estudio de hoy o ya lo, no? Antes de que lo pongan. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Quién soy? Ok. ¿Sí sabes quién eres? Medita quién eres. ¿Te has puesto a pensar quién eres? ¿Sí? ¿Qué entendemos cuando escuchamos quién soy? Esto no es una plática motivacional en el que vas a salir, sí, tú puedes, tú eres grande, tú eres... Sí, porque muchas veces escuchamos ese tipo de pláticas, ese tipo de conferencias y salimos muy emocionados y de rato se nos olvida, ¿no? Ya la empresa o el lugar en donde trabajamos ya nos pagó un curso de motivación y decimos, pues yo soy quien me dijo el instructor que yo era, ¿no? Y ¿y cuánto tiempo me dura esa emoción? Salimos y saliendo del curso se te atraviesa la persona que menos querías ver y empiezas otra vez con lo mismo, ¿no? Regresas a lo que eras antes de haber entrado al curso. Entonces, ¿sirvió como tal el haber tomado ese curso? Son cursos carísimos. Ok, entonces el día de hoy vamos a hablar. Es muy importante saber quién soy, ¿sí? Si yo no sé quién soy realmente, ¿sí?, no sé a dónde voy, ¿sí? Pero si yo sé quién soy, entonces sé cuál es mi destino, ¿sí? ¿Sabes tú cuál es tu destino? ¿Sí? ¿Sabes cuál es tu posición como hijo de Dios? ¿Sí? Si nos hemos puesto a pensar en el decir, ok, yo sé que soy un hijo de Dios, pero sé hacia dónde voy. ¿Sabemos cuál es nuestro destino, hacia dónde el Señor nos ha llamado? Sí, en la tierra tenemos un propósito, en la tierra tenemos un destino al cual el Señor nos ha establecido como tal, ¿sí? Pero ¿qué pasa al final cuando ya no estemos aquí en la tierra? ¿A dónde vamos a ir? Nos hemos puesto a pensar a dónde vamos a ir y si lo que estamos haciendo, lo que estamos forjando, está siendo de ayuda para lo que vamos a hacer o para el lugar hacia donde vamos a llegar. Y si yo sé quién soy, también sé con quién voy, ¿sí? Ok, si no sé quién soy, pues ya sé que mi futuro va a ser un futuro desconocido, voy a tener miedo de hacer las cosas. ¿Cuántos nos han enfrentado muchas veces a cosas en las que dices, híjole, me da miedo hacerlas? ¿Sí? Por ejemplo, cuando el pastor me dijo, te toca compartir, yo dije, ay, Dios mío, hace mucho que no hago esto, ¿sí? Pero ¿dónde está el miedo? ¿Dónde está el temor? ¿Sí? Y si el Señor ha puesto un llamado sobre nuestras vidas, si el Señor ha dicho, ¿sabes qué? Tú vas a ser un miembro del grupo de alabanza, ¿qué estamos haciendo para ser parte del grupo de alabanza? Si el Señor dice, tú le vas a dar clase a los niños, tú vas a ser maestro de niños, ¿nos estamos preparando como tal para darle clase a los niños? ¿Qué tengo que hacer? O a veces vemos a los niños de la iglesia, ay, ahí viene este niño, ya es bien travieso.
¿no? Y ya como que lo vemos así como que, ay, no, ahí viene, y nos damos la vuelta, ¿no? Eso forma parte del llamado a lo que Dios nos ha puesto. Si el Señor te dice, tú vas a ser maestro de niños, pero no te gustan los niños, entonces ¿en qué tenemos que trabajar? ¿Sí? Tenemos que trabajar en ese llamado, ¿no? En eso que Dios ha dicho, tú vas a ser maestro de niños, tú vas a ser maestro de mi palabra, tú vas a ser pastor, tú vas a ser profeta. Entonces, en base a ese llamado es en lo que nosotros tenemos que trabajar, en lo que nosotros tenemos que caminar. ¿Vamos a encontrar tropiezos? ¿Vamos a encontrar temores? Sí, los vamos a encontrar, ¿sí? ¿Cuántas veces cuando vamos a pedir un trabajo no decimos, híjole, es que me da miedo, ¿qué tal si me dicen que no? ¿Y qué tal si te dicen que sí? ¿Sí? ¿Cuántas cosas no hemos perdido por tener miedo? ¿Sí? ¿Cuántas cosas no nos hemos enfrentado? Aún cosas peores y hemos salido de ellas porque la gracia de Dios está sobre nuestras vidas. Amén. Ok, cuando yo sé con quién voy, ¿sí? Mi futuro va a ser un futuro que va a estar marcado por la gloria de Dios, amén. Porque Dios está marcando mis pasos, Dios me está llevando paso a paso hacia el destino que Él ya tiene preparado para mí, amén. Ok, sé quién soy. ¿Sabes quién eres? Eres un hijo y una hija de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Por qué no repites después de mí? Yo soy un hijo de Dios. Amén, pero con fe, hermano, dilo con fe. Yo soy un hijo de Dios. Amén. ¿Y sabes por qué eres un hijo de Dios? Porque tú ya habías nacido en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Amén. Porque Él te predestinó desde antes de que estuvieran Adán y Eva en esta tierra. Amén. ¿Por qué no vemos una escritura en Romanos 8:29? Romanos 8:29 dice, desde el principio Dios ya sabía a quiénes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo, para que éste sea el Hijo mayor. A los que Él ya había elegido los llamó, y a los que llamó también los aceptó. Y a los que aceptó, Dios les dio un lugar de honor. Esto es en la traducción del lenguaje actual, pero la traducción Reina Valera nos dice, porque los que antes conoció, o sea, los que antes, ¿sí?, antes de la fundación del mundo, antes de que nosotros naciéramos, ya estábamos en el corazón de Dios. Dice, también los predestinó para que los hechos, para hacerlos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿cómo es Jesucristo? ¿Cómo es Jesucristo? Dice que Él nos hizo conforme a la imagen de su Hijo, amén. Entonces nosotros tenemos que ser conforme a la imagen de Jesucristo, ¿sí? Porque Él es el primogénito de muchos hermanos, y a los que predestinó, a ellos también llamó, y a los que llamó, los aceptó, y a ellos también los glorificó. No solamente es de que Dios ya haya pensado en nosotros, sino que también nos aceptó, también nos recibió y nos llevó a una gloria, ¿sí? Nos dio un lugar de honra, un lugar de posición. ¿Te has puesto a pensar cuál es la diferencia entre la gente que no conoce a Dios y los que sí conocemos a Dios y los que servimos a Dios? ¿Cuál es esa diferencia? Muchas veces escuchamos decir a la gente allá afuera, es que yo soy hijo de Dios, y todos decimos que todos somos hijos de Dios, ¿sí? Realmente somos creación de Dios, y a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario, ¿sí?, nosotros somos hijos de Dios. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, ¿sí?, y a los que creyeron en Él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, amén. Entonces, ¿cuántos han creído en el Señor esta mañana? Amén. Ahora, ¿y cuántos lo han recibido? ¿Cuántos creen en el sacrificio que hizo Jesús? Entonces, gracias al sacrificio que hizo Jesús en esa cruz de Calvario, ya no vivimos en la misericordia. El mundo allá afuera está viviendo en la misericordia, amén. Y muchas veces decimos, pero ¿por qué ellos son bendecidos? ¿Pero por qué ellos son, porque ellos tienen más que yo? ¿Por qué ellos tienen mejores oportunidades? Sí viven en la misericordia, sí, pero nosotros vivimos bajo la gracia de Dios gracias al sacrificio de Jesús, amén. Y muchas veces decimos, pero ellos tienen más, pero nosotros también estamos atravesando por pruebas que el Señor nos está poniendo para llevarnos día con día a una gloria mayor, amén. ¿Cuántos creen esta palabra? Amén.
sí creemos lo que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, no solamente nos predestinó, sino que nos llamó para ponernos en un lugar de honra. Amén. Somos diferentes a los que están allá afuera porque estamos posicionados, gracias a Dios, gracias al sacrificio de Jesús, en un lugar de honra. Amén. ¿Cuántos se sienten que están en un lugar de honra? Amén. Ok. Hay hijos que no son deseados, ¿sí? O hay otros hijos que sí son deseados, ¿sí? Entonces nosotros somos hijos deseados por Dios, ¿sí? Muchas veces podemos decir, es que mis padres no me desearon, yo fui fruto de algún accidente y no fui deseado realmente, no fui amado, pero realmente el llamado de Dios está sobre nuestras vidas, hayamos nacido como hayamos nacido, amén, porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas, porque Dios nos puso en el lugar correcto y con las personas correctas, que a lo mejor podemos pensar que no somos anhelados y que no tenemos o que no pudimos disfrutar las oportunidades que otros disfrutaron, pero si caminamos en el llamado que Dios nos ha dado, que Dios nos ha establecido, vamos a caminar sobre mejores cosas, amén, sobre aún mejores cosas que pudimos haber recibido de nuestros padres terrenales, amén. Tú ya habías nacido en el corazón de Dios, amén. ¿Cuántos creen que ya habían nacido en el corazón de Dios? Les comentaba hace rato, hay gente que dice, es que yo no fui deseado, pero Dios te deseó a ti. ¿Qué otra cosa importante tenemos nosotros más que Dios nos haya deseado? Que yo ya haya nacido en el corazón de Dios, ¿para qué? Porque hay un propósito para nuestras vidas. Dices, a lo mejor ahorita no sé, Señor, no sé cuál es nuestra tarea, si no sé cuál es mi destino, si no sé en qué estoy, hacia dónde voy, pues mi tarea es estar orando, estarle diciendo, Señor, no sé cuál es mi destino, no sé cuál es mi futuro, pero me acerco a ti, amén. Me acerco a ti y yo sé que tú tienes la respuesta que yo necesito en este momento. Muchas veces decimos, yo soy un error, soy un accidente, pero no entendemos los propósitos y los planes que Dios tiene para nosotros, amén. Y cuando nosotros identificamos el propósito y el plan que Dios tiene para nosotros, nuestra vida da un cambio total, amén, porque ya no caminamos en lo que veíamos anteriormente, ya no vemos el que el mundo me rechaza, el que ya no me quieren, el mundo comienza a ponernos etiquetas, ¿sí? El mundo comienza a decirte, es que tú no puedes, es que tú naciste así, es que tú no eres de esta familia, ¿sí? Tú no estás bien posicionado. Entonces el mundo te dice, tú eres así, tu etiqueta es esta, ¿sí? Y cuántas veces comenzamos a creer en las voces del enemigo y decir, es que si el mundo dice, si la sociedad dice, es porque han de tener razón, ¿sí? Porque son mayoría. ¿Y quién dice que las mayorías siempre tienen la razón? ¿Sí? Cuando nosotros caminamos bajo la dirección del Espíritu Santo, vamos a tener siempre, o deberíamos tener siempre el conocimiento, tendremos siempre el conocimiento de decir, Señor, ¿a dónde voy? ¿Cuál es el camino que yo voy a tomar? ¿Me voy por este lado? ¿Me voy por este otro lado? ¿Sí? Entonces, no somos un error, somos nacidos bajo el propósito de Dios. Nosotros nacimos con un propósito. ¿Sí? Vamos a ver Efesios. Efesios 1:4. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo, para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. ¿Sí? Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Entonces estamos en que somos hijos deseados por Dios. Amén. Si no hubiéramos sido deseados por Dios, ¿cuál fue el propósito por el cual el Padre envió a su Hijo Jesucristo a la tierra? Para salvar a su pueblo, ¿no? Para perdonarnos de nuestros pecados, para perdonarnos de lo que estaba sucediendo en el mundo, de lo que no le estaba agradando al Padre. Entonces, ¿quién de nosotros o quién de los que tienen hijos aquí entregarían como tal a sus hijos? ¿Sí? ¿Quiénes darían a sus hijos para salvar a una persona que no los honra a ustedes? Para salvar a una persona que les ha hecho mal. ¿Quién lo entregaría? Que diga amén el que sí lo haría. ¿Nadie? Pero entonces, aquí ¿qué es lo que podemos ver? El amor de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Él dijo, tú naciste en mi corazón, pero yo sé que hay algo que te separa a ti
de mí, ¿sí? Entonces, ¿qué dijo? Tiene que haber una reconciliación entre Dios y los hombres. Entonces, ¿cómo lo hizo Dios? Ok, ¿sabes qué? Le dijo a Jesucristo, ¿sí? Tú vas a ir y vas a morir para reconciliar a la tierra conmigo, ¿sí? Entonces, ahí es en donde si conocemos la historia en el Antiguo Testamento, bueno, en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo fue crucificado, había un velo en el tabernáculo, en el templo, ¿sí? ¿Qué pasó con ese velo cuando Él fue crucificado? Fue rasgado, ¿no? Fue rasgado ¿de dónde a dónde? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo. ¿Y qué significa esto? ¿Sí? Significa que el cielo y la tierra eran unidos gracias al sacrificio de Jesús, amén. Que el cielo y la tierra estaban reconciliados gracias a que alguien llevó nuestros pecados, llevó nuestras iniquidades en la cruz del Calvario, y ahora ya no vivimos en la gracia, sí, perdón, en la misericordia, ahora vivimos en la gracia. ¿Para quiénes? Para lo que comentábamos hace rato, sí, en Juan 1:12, quienes le creyeron y quienes aceptaron al Señor como su Señor y Salvador, sí. Entonces, anteriormente solamente una persona podía entrar o podía estar dentro del lugar santísimo. Gracias al sacrificio de Jesucristo y gracias a que se rompió ese velo, ahora nosotros podemos estar y podemos entrar libremente, amén. ¿Cuántos podemos disfrutar de ese tiempo de estar delante de la presencia de Dios? Si Jesucristo no hubiera hecho ese sacrificio por nosotros, nosotros tendríamos que esperar año tras año tras año para que un sumo sacerdote entrara. Y si el sumo sacerdote estaba bien delante de Dios, él podía recibir mensaje de Dios, salía y bendecía al pueblo. Pero si el sumo sacerdote no estaba bien delante de Dios, ¿qué pasaba? Iba a morir, ¿no? Moría. Y si moría, ¿cuánto tiempo se tenía que esperar otra vez el pueblo para escuchar la voz de Dios? ¿Sí? Entonces, ¿tú crees que el sacrificio de Jesús haya sido en vano para salvación de nuestros pecados? ¿Para perdonarnos? Imagínate entonces cuánto o cuán grande es el amor de Dios. Por eso somos hijos amados. Ok, cuando yo sé quién soy, ¿sí?, debo de tener una visión y de saber hacia dónde voy. Nuestra iglesia como tal, la cobertura en la cual nosotros pertenecemos, Comunidad Cristiana de México, si te das cuenta tiene una visión. Si no la has visto, está por ahí arriba. Dice, ¿cuál es la visión de Comunidad Cristiana? Dice, ir y hacer discípulos en México, Estados Unidos y Canadá a través de un encuentro con Jesús, a través de que tú tengas esa relación con el Señor Jesús, ¿sí? Y dice, y el conocimiento de la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo. Ok, ya nos dice la visión de Comunidad Cristiana hacia dónde vamos, ¿sí? ¿Cuál es el propósito por el cual estamos aquí? Tener primeramente un encuentro con el Señor. Si no tenemos un encuentro, entonces no podemos conocer al Señor, ¿sí? Y cuando tenemos el encuentro, la unción del Espíritu Santo está sobre nuestras vidas. ¿Cuántos hemos disfrutado de esa unción? ¿Cuántos hemos disfrutado de esos encuentros del Señor? Amén. ¿Cuántos los hemos disfrutado? Amén. Ok, ahora, sé que soy un hijo deseado por Dios, pero no solamente soy deseado por Dios, amén, también soy un hijo amado, amén. Y encontramos una verdad en Jeremías 31:3, que dice, hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con amor eterno y con amor inagotable te acerqué a mí. Muchas veces pensamos, es que nadie me quiere, ¿sí? No valgo nada para nadie, nunca voy a encontrar el amor, la gente me rechaza porque hago esto, porque soy así, ¿sí? Pero fíjate lo que dice, hace tiempo el Señor le dijo a Israel, ¿sí? El Señor le habló a su pueblo y le dijo, yo te he amado, ¿sí? ¿A quién buscas tú? ¿De quién buscas la aceptación? ¿Del mundo o de Dios? Amén. Entonces el Señor te habla hoy esta mañana y te dice, pueblo mío, yo te he amado con un amor eterno y con un amor inagotable, ¿sí? ¿Cuántos creemos que el amor de Dios es inagotable? Amén. ¿Cuántos tomamos esa palabra en la que decimos, Señor, el mundo sí me dice que soy así, me ha puesto etiquetas, el mundo me ha dicho que yo no puedo hacer, el mundo me ha dicho que como tal yo no puedo ir más allá? Pero yo creo que tú tienes un amor inagotable para mí, porque yo sé que mi futuro, cuando yo deje esta tierra, Señor, cuando tú me llames a tu presencia, yo sé en dónde voy a estar, ¿sí? No me importa lo que me diga el mundo, no me importa las circunstancias. Sí nos llegan a doler las circunstancias, nos llegan como tal a
pegar en nuestra vida, ¿no? Pero a final de cuentas tenemos un propósito y un final, un destino de gloria, amén. Un destino en el cual el Señor ha preparado para nuestras vidas. Y muchas veces estas voces que nosotros escuchamos en la que nos dicen, tú no puedes, tú no vas a hacer, tú no vas a encontrar a nadie que te ayude, tú no vas a encontrar nada, tú en la sociedad nos está marcando, nos está etiquetando, ¿sí? Estas son voces del enemigo, ¿sí? Son mentiras de Satanás, son mentiras que el enemigo trata de distraernos del llamado, del propósito de Dios, ¿sí? Y ese propósito, si Dios te ha dicho, tú vas a ser un pastor y te voy a mandar a las naciones, y el enemigo te dice, pero eres tartamudo, no puedes hablar delante de la gente, te da pánico escénico, ¿qué vas a hacer? ¿Tú crees que así como eres, Dios te va a llevar a las naciones? ¿Sí? ¿Tú crees que así como eres? ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Sí? Hay un claro ejemplo con los discípulos. Por ejemplo, Pedro, ¿sí? ¿Quién era Pedro? Pedro era un pescador, ¿sí? Su profesión era pescador. Pedro era un hombre que como tal era un hombre fuerte, un hombre impulsivo y era un hombre arriesgado, ¿no? Tomaba riesgos, ¿sí? Pero también era un hombre temeroso. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús se apareció enfrente de ellos en el mar? ¿Y qué pasó? Pedro agarró y se salió, Señor, ¿eres tú? Y agarra con toda la fe, era un hombre arriesgado, dijo, pues yo voy contigo, Señor, yo voy contigo. Muchas veces nosotros estamos, Señor, yo voy contigo, yo te voy a seguir. Y luego vamos en el camino y vemos las circunstancias y decimos, ay, esta tormenta, Señor, ¿no? ¿Qué pasó con Pedro? Híjole, yo creo que no. Llegó el temor con Pedro y ¿qué pasó? Se hundió. Pero no solamente se hundió, sino ¿qué pasó en ese momento? El Señor extendió su mano, amén. Extendió su mano y le dijo, no importan las circunstancias, Pedro, tú te vas a levantar, ¿sí? Y el Señor levantó a Pedro y caminaron juntos, amén. Otro ejemplo de los apóstoles del Señor Jesús era Tomás, ¿sí? Tomás era, ¿cómo lo conocemos a Tomás? Como un incrédulo, ¿no? Como un hombre incrédulo. Y él decía, si yo no veo, hasta no ver, no voy a creer. Si yo no meto mi dedo en las llagas, ¿sí? Del Señor Jesús, no voy a creer. No voy a creer que Él resucitó. Y entonces el Señor se presentó delante de Tomás, tuvo la oportunidad de meter el dedo sobre la llaga. ¿Y qué pasó? ¿Sí? Creyó, pero también fue glorificado, ¿sí? Porque Él estuvo dentro de la presencia de Dios, ¿sí? Hombres y mujeres, los apóstoles eran hombres que eran etiquetados por el mundo, eran hombres a los cuales ellos eran conocidos. Por ejemplo, Mateo era un hombre rico, ¿sí? Él era un hombre rico, pero también era un cobrador de impuestos, ¿sí? ¿Y a cuántos de nosotros nos gustan los cobradores de impuestos? A nadie, que por cierto ya vienen, hay que pagar algunas cosas, ¿verdad? A fin de año, comercial nada más. Ok, ¿y cuántas veces no tenemos como las etiquetas? Ay, viene esta persona y me cae mal por esta situación. Entonces imagínate, ¿a quiénes escogió Jesús como sus apóstoles? A los que eran bien reconocidos en ese tiempo, a los sacerdotes que decían, híjole, los sacerdotes son muy respetables en este tiempo. ¿Verdad que no los escogió a ellos? Escogió a hombres, se acercó junto a hombres y mujeres, ¿sí? A los que Él decía, tú no eres perfecto, pero si caminas conmigo, vas a caminar bajo la gloria, ¿sí? Entonces, ¿cuántos de nosotros llegamos en una situación en la que no somos perfectos delante de Dios? Aún conociendo a Dios, podemos caer en situaciones, ¿sí? En las que, ay Señor, soy muy débil y en este momento, híjole, perdóname porque te fallé, ¿sí? ¿Cuántos no hemos caído en esas situaciones? Y no quiere decir que como tal ya el Señor nos va a castigar y ya no nos va a querer y nos va a dar la espalda, no, sino ¿qué es lo que va a hacer? El Señor dice, gracias al sacrificio de la cruz del Calvario, gracias al sacrificio de mi Hijo Jesús, tienes libertad para acercarte a mí, amén. Ahora tú tienes esa identidad de hijo, no solamente fuiste deseado, sino fuiste amado por mí. ¿Cuántos somos amados por parte de Dios? Amén. ¿Quién era el discípulo amado? ¿Quién? Juan era el discípulo amado, ¿sí? Si se fijan, cuando el Señor Jesús estaban en la última cena, Él les dice a sus discípulos, el día de hoy alguien me va a entregar, ¿sí? Hoy alguien me va a entregar. Y estaban todos sus discípulos, ¿sí? Pero Él estaba pues platicando con sus discípulos y
y algunos estaban algo distraídos, ¿sí? Y le dice Pedro a Juan, dice, pregúntale al Señor quién es el que lo va a entregar, ¿sí? Y entonces, ¿a quién le confió Jesús ese secreto? ¿Quién sabía quién lo iba a entregar? El discípulo amado, ¿no? Juan sabía quién era el que lo iba a entregar. ¿Por qué? Porque Juan era el discípulo amado y dice la palabra que en ese momento él estaba recostado con su Señor. Entonces la relación que tenía Juan con el Señor era una relación muy estrecha, ¿no? Era el discípulo amado, por eso se consideraba el discípulo amado. ¿Y cuántos de nosotros nos consideramos amados por Dios? Ahora, si entendemos esta parte de este versículo en el que dice que Juan era el discípulo amado, nos quiere decir que él estaba cerca del Señor, y cuando nosotros estamos cerca del Señor somos abrazados, pero sobre todo el Señor nos revela cosas, ¿sí? El Señor nos habla los secretos que hay en su corazón, ¿sí? ¿Sí? Los demás discípulos sí servían al Señor, sí estaban con Él, pero solamente el que estaba más allegado a Él supo realmente la necesidad que en ese momento había, ¿sí? Él supo realmente cómo el Señor estaba sufriendo en ese momento, ¿sí? Ahorita vamos a ver más adelante una de las escrituras, pero entonces el enemigo llega a nuestras vidas y nos dice, tú no puedes, tú no vas a hacer y tú no lo vas a lograr, ¿sí? Vamos a ver 1 Corintios 13:7. Creo que estas escrituras de Corintios ya las... 1 Corintios 13 sabemos de qué nos habla, ¿no? ¿De qué nos habla? Del amor, amén. Dice 1 Corintios 13:7, dice, el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Sí, dice, el amor nunca se da por vencido. Cualquier circunstancia, estés pasando lo que estés pasando, pero puedes decir, ay hermano, es que tú no has estado en mi situación. Sí, si tú estuvieras en mis zapatos, si tú fueras empático conmigo, te darías cuenta de que, ay, estos hermanitos, ¿no? O estos vecinitos que tengo yo por ahí, ¿no? Pero realmente dice, el amor no se da por vencido y jamás pierde la fe. A veces nos encontramos en situaciones en las que decimos, híjole Señor, hoy no puedo más, ya voy a tirar la toalla, ¿sí? Estoy sintiendo ataques del enemigo, mi familia, mis amigos, mi trabajo, estoy ante ciertas situaciones y nos dice la palabra que en cualquier circunstancia el amor se mantiene como firme, amén. Entonces, venga lo que venga, pase lo que pase, los ataques del enemigo, los dardos del enemigo, siempre tenemos que mantenernos firmes en lo que Dios ha hablado para nosotros. Ok, pero hermano, ¿tú qué vas a saber si es muy difícil? ¿Cuál es tu llamado? ¿A dónde te ha llamado el Señor? ¿Sí? Entonces no pongas tu mirada en la circunstancia que estás viendo actualmente. Pon tu mirada en el llamado que Dios tiene hacia ti. Amén. El Señor te dijo, ¿tú vas a ser un pastor? Ok, Señor, yo voy a ser un pastor. Yo sé que en el camino me voy a encontrar piedras de tropiezo, me voy a encontrar personas, lugares en los que voy a tropezar, pero yo sé que mi llamado está allá adelante y yo tengo que alcanzar ese llamado que tú me has dado, amén. ¿Cuántos creen en ese llamado? Amén. Ahora, ¿cuántos no saben todavía el llamado que Dios ha puesto en su vida? Si no sabemos cuál es ese llamado, ¿cuál es nuestra tarea? Estar orando, estar teniendo intimidad con Dios, estar teniendo esa comunión. Muchas veces, hablando nosotros del amor de Dios, el mundo confunde el amor con sensualidad, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre ese amor del mundo y el amor de Dios? O la sensualidad que el mundo malinterpreta. ¿Cuál sería la diferencia? Fíjate, el tipo del amor de Dios es canalizado no hacia mí, ¿sí? Es canalizado hacia otras personas, ¿sí? Es como decir, es amar a tus enemigos, ¿sí? Ay, hermano, vas otra vez con eso, ¿no? Dice, justamente eso es el amor de Dios, ¿sí? Y la sensualidad o el amor que el mundo da es solamente un rato, me caíste bien, me hiciste una, ya no te hablo,
¿sí? Y vámonos y hasta te elimino de mi Face, te bloqueo de mi WhatsApp y todo eso, ¿no? Y eso no es el amor de Dios, ¿sí? El amor de Dios es tenerlo desbloqueado, aunque, ¿sí? No, el amor de Dios es no ver por mí, sino ver por otros, amén. ¿Y cuántos hemos vivido esta situación? ¿Sí? ¿Cuántos tenemos que trabajar en esto? No ver el amor del mundo, sino compartir el amor de Dios. Amén. Si nosotros fuimos amados, ¿por qué nosotros no vamos a amar a los que están allá afuera? ¿O por qué no vamos a amar a los que nos han hecho daño? ¿Sí? ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Sí? ¿Imposible? Nada hay imposible para Dios. Amén. Amén. Ok. Dice, es posible practicar este amor solo si Dios nos ayuda a poner a un lado nuestros deseos e instintos, ¿sí? Pero si nosotros metemos nuestra carnota ahí, ¿sí? Entonces, pues va a ser muy complicado, ¿no? Va a ser muy, muy difícil. Mucha gente se queja por no sentirse amada porque siempre está esperando que la gente le manifieste amor y siempre está, ay, es que a mí no me quieren, hermano, es que a mí nadie me habla en mi casa, todos tienen reuniones y no me invitan a mí. Hermano, no vayas, Dios te ama. Mira, ponte a leer la Biblia y vas a encontrar el amor de Dios ahí, ¿sí? Y muchas veces, bueno, y cuando recibimos nosotros el amor de Jesús en nuestro corazón, una semilla fue sembrada en nuestras vidas, una semilla de amor fue sembrada en nuestro corazón, ¿sí? Y esa semilla va a cambiar por completo nuestra forma de ver las cosas, va a cambiar, es que ya van a llegar las voces, ¿sí viste? ¿No te invitaron a la carne asada que hicieron? ¿Sí viste cómo son? Pues no le hace, yo agarro y me compro mi carne y hago mi carne, ¿no? O ¿sí viste? El hermano te hizo caras. ¿Sí viste? Llegaste a la iglesia y los sugieres no te saludaron, o al otro hermano que entró antes que tú, sí le saludaron de beso y a ti no. ¿Sí? Entonces el enemigo comienza a poner en nuestra vida como esas situaciones, ¿no? Ya viste, ya viste, ya viste. ¿Y cuál fue la semilla que el Señor sembró en nuestras vidas? Una semilla de amor. ¿Sí? Cuando nosotros aceptamos a Jesús, aceptamos todo lo que conlleva, es como los términos y condiciones, ¿no? Cuando decimos, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, amén, con el amén pusimos la firma, yo acepto todo lo que venga, ni modo. Y si tú incumples esos términos, pues vas a tener que pagar las multas, ¿no? Entonces, soy un hijo aceptado por Dios, amén. ¿Cuántos fuimos aceptados por Dios? ¿Cuántos creen que son aceptados por Dios? Amén. Dice Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué es ser aceptos? Ser aceptos es vivir bajo la gracia del Señor Jesús, ¿sí? Ser agraciados para Dios. Sí, en Cristo ese término recurrente designa la esfera que tiene lugar de toda salvación. Lo que les decía, tú dijiste, te acepto, Señor, entonces acepto todo lo que conlleva eso, ¿no? Acepto todo lo que tu palabra como tal me está marcando para caminar e ir hacia un futuro de gloria, hacia un destino que tú ya me has marcado con un propósito por el cual tú me has llamado para estar en esta tierra. Muchas veces decimos, es que se está poblando el mundo, ¿sí? Pero ¿cuál es el propósito por el cual se está poblando? Pero es que no todos conocen de Dios. Bienaventurados los que van y comparten de la palabra, amén. ¿Cuántos queremos ser bienaventurados? Amén. Si nosotros fuimos amados, ¿por qué vamos a ser egoístas, sí, y no compartir el amor de Dios? ¿Cuál es nuestra tarea como hijos de Dios, como hijos amados? Ir y compartir, amén, de ese amor que Dios nos ha dado. Ahora, que el mundo te trae etiquetas, que el mundo te dice que tú no puedes, que el mundo te dice, es el mundo. ¿Sí? Acuérdate que el mundo está diciendo, dice que los que son amigos del mundo son enemigos de Dios. Entonces, ¿tú eres amigo del mundo o amigo de Dios? ¿Sí? Entonces, si los enemigos de Dios hablan mal de Dios, tú que eres amigo de Dios, ¿por qué no compartir lo que Dios nos ha dado y hacer que esos enemigos de Dios se acerquen a Él? Amén. Si nosotros tuvimos la oportunidad de ser amados, ¿por qué no compartir nosotros ese amor? Amén. No dejes que el enemigo venga, amén, a tu vida. No dejes que el enemigo traiga esas voces y diga, tú no puedes, tú no sabes, amén. Muchas veces nos encontramos en circunstancias, en situaciones en las que decimos, Señor, voy a tirar la toalla porque yo ya no puedo, ¿sí? ¿Sabes qué, Señor? He encontrado que ni aún en la iglesia muchas veces
muchas veces me siento amado. Pero ¿cuál es la situación por la que nos encontramos de esa manera? Porque nuestros ojos están viendo lo carnal y no lo espiritual, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hacia dónde tenemos que dirigir nuestra mirada? Hacia lo espiritual, hacia lo que Dios ha hablado hacia nuestras vidas y decir, si mis hermanos no me hablan, si mis hermanos de la iglesia a lo mejor no me saludaron como el primero que entró, ¿sí? Pues yo sé que es un propósito de Dios, que Dios va a trabajar en mi vida y va a trabajar en la vida de mi hermano, pero mi propósito es ir hacia adelante, ¿sí? Estamos caminando en la perfección, ¿sí? No somos perfectos, pero vamos caminando hacia la excelencia, hacia lo que Dios nos ha llamado. Dice en Efesios, dice, por alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amor. Aceptos es vivir bajo la gracia del Señor, ¿sí? Bajo el sacrificio del Señor Jesucristo y todo lo que conlleva el sacrificio, que conlleva perdón, sanidad, restauración, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más crees tú que te hace falta? ¿Sí? Dice alabanza. Alabanza viene de la palabra epainos y dice que es una aprobación. ¿Sí? Cuando tú te acercas, cuando tú te sientes amado de parte de Dios, estás siendo aprobado por Dios, ¿sí? Estás siendo escogido por Dios y no solamente expresa una alabanza por lo que Dios hizo por nosotros, sino que también expresa por lo que Él es y lo que nosotros reconocemos que Él es gracias al sacrificio de su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Cuántos estamos agradecidos realmente por ese sacrificio? Amén. Sin ese sacrificio no estuviéramos aquí. Amén. Debemos estar agradecidos porque somos amados y somos llamados. Y cuando el Señor nos llamó a cada uno de nosotros, no solamente nos llamó y nos dijo, ahí quédate, ya te llamé y ya estás aquí, sino dice la palabra, y lo leímos al principio de esta palabra, dice que Él nos puso en un lugar de honra, ¿sí? Él nos posicionó en un lugar de honra. ¿Cuántos de nosotros esta tarde queremos tomar ese lugar de honra? Amén. ¿Cuántos nos sentimos amados y decimos, Señor, yo creo lo que tú has hablado para mi vida? Si no conozco ese llamado, si no conozco ese propósito, ese destino que Dios tiene para mi vida, es momento de que tú digas, Señor, yo preparo mi corazón, yo preparo mi vida, ¿sí? Y quiero que tú me hables y me digas cuál es el propósito por el cual yo estoy aquí. Amén. Debemos de tener clara nuestra identidad en Cristo Jesús. Amén. Todo hijo de Dios debe de tener bien clara su identidad en el reino, ¿sí? Dice, debemos de enfocarnos en Cristo para no ser atrapados por la confusión al pasar tiempos difíciles, sino que aprendamos a fortalecernos en la batalla. Señor, ¿pero por qué me pasa esto? Toma lo bueno de esa tribulación. Señor, yo sé que estoy pasando por esta tribulación, pero yo sé hacia dónde me vas a llevar. Yo sé que esta tribulación me va a llevar hacia una victoria más. Amén. Yo sé que esa tribulación me va a llevar hacia a cumplir ese propósito por el cual tú me has hablado. Hay una escritura en Cantares 6:1 y dice, yo quiero que medites en esta palabra, ¿sí? Y que le pidas al Espíritu Santo esa revelación y que tú puedas entender estos versículos que vamos a leer ahorita, y que si consideras aplicarlos en tu vida, o si estás pasando por una situación una situación difícil, una situación complicada, o una situación en la que vienen esas voces y te dicen, tú no puedes, tú no vas a hacer, tú no sé por qué estás aquí, tú no deberías de estar aquí. Yo quiero que tú medites en esta palabra. Dice, ¿a dónde se ha ido tu amado? Oh, la más hermosa de todas las mujeres, ¿a dónde se apartó tu amado? Y lo buscaremos contigo. Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre lirios. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente, como ejércitos en orden. En esta escritura encontramos a la Sulamita enfrentando, y no solamente enfrentando, sino destruyendo las voces que llegaban a ella. Dice en el versículo 1, ¿a dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? Como diciéndole, no está contigo. Él no está contigo, tu amado no está contigo, ¿sí? Pero también le dice, pero tú eres hermosa. Pueden llegar las voces y decir, es que tú no puedes, es que no sé por qué estás aquí, pero tienes estas otras cualidades que si no funcionan sirviéndole a Dios, si te vienes al mundo vas a ser grande, si vienes al mundo vas a poder cumplir tus propósitos. Entonces, ¿qué hizo la Sulamita?
yo sé cuál es mi propósito, ¿sí? La sulamita dijo, yo sé en dónde está mi amado y yo tengo la seguridad de que Él está en el lugar en el que debería de estar, ¿sí? Porque Él está trabajando y ella destruyó esas voces, ¿sí? La sulamita destruyó las voces en las que venían y atacaban. No está contigo tu amado, ¿sí? Él no está contigo, ¿en dónde está? Y todavía como que le alzan el ego, ¿no? Si lo entendemos de esta manera, pero tú eres hermosa, ¿no? Entonces el enemigo puede decir, en la iglesia no te dan la oportunidad de servir, pero tú tienes estos talentos. O sea, si ahí no puedes, ¿por qué mejor no te vas al mundo? En el mundo puedes desarrollar, hasta puedes ganar mucho mejor, ¿sí? Entonces, ¿en dónde están las voces? ¿Sí? ¿Y cómo podemos destruir esas voces? ¿Sí? Tenemos que ser pacientes al llamado que Dios nos ha dado, amén. En algún momento Dios va a llegar el tiempo en el que el Señor diga, es tiempo de lanzarte, es tiempo de posicionarte en ese llamado en el que tú tienes. Y la sulamita, con toda la fe y con toda la fuerza, ¿sí? Dice, mi amado descendió a su huerto. Ella sabía en dónde estaba su amado, amén. ¿Quién es nuestro amado en este tiempo? Amén. ¿Sabes en dónde está tu amado? ¿Sí? ¿Sabes cuál es el llamado el cual te ha dado, cuál ha dado a tu vida? ¿Sí? La sulamita destruyó esas voces de incertidumbre, amén, que vinieron con el fin de confundirla y decirle, no sabes dónde está, ve a buscarlo, ¿sí? ¿Por qué no cuidas? ¿Sí? ¿Dónde está tu amado? Pero ella dijo, yo tengo la certeza porque yo confío en mi amado. ¿Cuántos confiamos en nuestro amado esta mañana? Amén. Esta tarde. Amén. Entonces es momento de destruir esas voces que el enemigo ha traído. Y dice, hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa de desear, como Jerusalén, e imponente como un ejército en orden. Vamos a imponernos, amén, a lo que el enemigo, las voces que el enemigo ha estado tirando a nuestras vidas, decirle, ¿sabes qué? Tú no puedes. Tú eres el que no puede porque eres el enemigo de Dios y eres mi enemigo, ¿sí? Y darle en la cabeza. ¿Se acuerdan cuando David derrotó a Goliat? ¿Sí? ¿Qué hizo David? ¿Cómo veían a David? Una persona insignificante, ¿sí? Y tú veías a los demás del ejército, que ellos que eran grandes, eran fuertes, era gente preparada como tal, era gente preparada para luchar, para pelear. Y en eso llega David y dice, yo creo en lo que Dios ha hablado a mi vida, ¿sí? Entonces, denme unas piedritas, agarró 5 piedras, una honda y agarró, y con la primera, ¿dónde le dio? Le dio aquí así, ¿no? Le dio en la cabeza. ¿Y qué quiere decir eso? Que los pensamientos, ¿sí? Sus pensamientos fueron derrotados, ¿sí? Y no solamente cayó el gigante. ¿Y qué pasó cuando cayó el gigante? Se acercó David y le cortó la cabeza. ¿Y qué quiere decir? ¿O qué significa el que le haya cortado la cabeza? Que ya no iba a vivir más esos pensamientos que venían sobre él, ¿sí? ¿Qué le decía el gigante? ¿Tú vas a pelear conmigo? Se burlaba de él, ¿no? Le decía, ¿tú vas a venir y me quieres derrotar a mí? Dice, ¿cómo crees? Si los demás no se animan y tú vienes y... No, muchachito, casi con una palmadita ya lo andaba ahí, lo andaba lastimando, ¿no? Pero la fe que tuvo David fue de decir, mi llamado, ¿sí? Mi llamado está ahí adelante. Y tú, gigante, no te vas a atravesar a lo que Dios ha puesto en mí. Las voces que vienen y me dicen, tú no puedes, tú no lo vas a hacer. Agarrar la fe como David, darle, tirarle, y no solamente tirarlo, sino cortarle la cabeza para estar seguros de que no se va a volver a levantar. Amén. Amén. ¿Cuántos creen en esto? Amén. Un ejemplo de la firmeza de nuestra identidad es el Señor Jesús, ¿sí? Dice Lucas 4:1. Este ejemplo nos lleva cuando el Señor Jesús fue tentado por el diablo cuando estaba en el desierto, ¿sí? Y vemos un claro ejemplo de esa firmeza y de esa seguridad, de ese llamado que el Señor Jesús tenía para su vida, ¿sí? Y ese llamado como tal, poder cumplirlo. Dice Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos estamos llenos del Espíritu Santo? Amén. Dice, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le respondiendo le dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Todo sucedió en dónde? ¿En qué lugar?
en un desierto. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado en un desierto? Amén. Y dice, ahí el diablo trató de confundir a Jesús y lastimar su identidad de hijo de Dios. ¿Sí? ¿Cuántas veces el enemigo no llega y nos quiere confundir? ¿Sí? Dice, ¿cómo crees lo que veíamos hace rato? ¿No? ¿Cómo crees que vas a ser pastor si hasta te da pena saludarle a los hermanos? Te pusieron de ujier y te escondes cuando viene un hermano nuevo, cuando viene una persona. ¡Ay, ahí vienen! ¿Y cómo crees que vas a tener ese llamado? Yo creo que Dios se confundió. Y entonces el enemigo empieza a meter esas voces y meter esas voces, ¿sí? Pero dice que él estaba en un desierto y el diablo trató de confundirlo y lastimar esa identidad. Ahora, ¿cuál es tu identidad esta mañana? Esta tarde ya, perdón. ¿Ya tienes identificada tu identidad? ¿Sabes quién eres en este momento? ¿Sí? Ahora vemos que el enemigo nunca logró hacer dudar a Jesús porque él sabía perfectamente cuál era su llamado. Cuando nosotros identificamos hacia dónde vamos e identificamos cuál es nuestro llamado, que vengan las piedras del enemigo, que vengan los dardos, yo sé cuál es el llamado. Y si eso viene, yo voy a aprender de los dardos del desierto, yo voy a aprender de la tribulación, porque sé que día con día esos ataques me van a hacer más fuerte. Amén. Amén. Entonces, si el diablo atacó a Jesús por su identidad, a Jesús que era el Hijo de Dios, ¿qué podemos esperar nosotros? ¿Sí? ¿Y qué podemos esperar? Y a veces el diablo va a decir, este es débil en esta área y voy a llegar y lo voy a atacar, ¿sí? Entonces, ¿eres hijo de Dios? ¿Sí? Entonces, ¿ya sabes quién eres? ¿Sí? Ahora, si nosotros ya sabemos quiénes somos, ahora, ¿sabemos a dónde vamos? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro destino? Ya sé quién soy. Soy un hijo de Dios, soy un hijo con propósito, ¿sí? Entonces, ¿a dónde voy? Ahora, ¿a dónde voy? Juan 14:1 dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles algún lugar? ¿Sí? Cuando todo esté listo, volveré a llevarlos para que siempre estén conmigo donde estoy yo. ¿Ya sabemos quiénes somos? Ahora sí sabemos a dónde vamos. ¿Qué dijo el Señor cuando estaba con sus discípulos y Él descendió al cielo y dijo, me voy, sí les dejo el Espíritu Santo, sí el Consolador, sí los dejo a ustedes, pero también ¿qué más les dijo en la Escritura? Que iba a preparar moradas para nosotros, ¿sí? Que Él iba a preparar un lugar para nosotros en el cielo. Ahora, no solamente en la tierra nos llamó y nos separó y nos dijo, quédate ahí, sino nos dijo, no solamente te pongo en un lugar de honra, en una posición en el que la gente reconozca, en el que yo pueda ver la unción de mi Espíritu Santo sobre tu vida, ¿sí? Y en el que la gracia esté sobre ti, sino que también, ¿sí? Voy a ir a la casa de mi Padre, voy a preparar un lugar especial para ti. Cuando el Señor nos llame a su presencia, no vamos a llegar y decir, pues ¿qué hago aquí? ¿No? ¿A dónde vine? Sino que hay un lugar especial para cada uno de nosotros. Es un lugar de paz, un lugar de promesas, amén. Un lugar en el que el Señor ha preparado para nosotros. Dios nos hizo lo que somos para que podamos proclamar la excelencia de su voluntad al momento que Él nos escogió. Amén. En otras palabras, Él nos ha dado nuestra identidad, amén, para que se proclame su identidad a través de nosotros. Y te voy a decir unas casi últimas palabras. El propósito de nuestra identidad es manifestar su identidad. ¿Quién eres entonces? El propósito de mi identidad es manifestar la identidad del Señor Jesús. Amén. ¿Por qué no te pones de pie esta tarde? Amén. El propósito de nuestra identidad, ¿cuál es? Manifestar su identidad. Amén. Y al principio veíamos que nos hizo hijos y que nos dice su palabra que tenemos que ser igual que el Señor Jesús. Entonces, ¿de qué manera vamos a reflejar su identidad? ¿Qué está pasando allá afuera? ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Sí? ¿Cómo vamos a reflejar el amor de Dios? ¿Cómo vamos a reflejar que el Señor es igual? Amén.
Si pasa la alabanza, por favor. El ser cristiano no solamente es venir a la iglesia, amén. No solamente es reunirnos, no solamente es asistir a células de casa, es parte de nuestra formación, ¿sí? Es parte de lo que Dios ha hablado, es parte de cuando nosotros dijimos amén, te acepto, Señor, ¿sí? Son los términos que nosotros aceptamos, ¿no? Y dijimos, porque su palabra dice que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, ¿sí? Entonces es un propósito que vengamos y nos congreguemos, ¿para qué? Para estarnos alimentando, ¿sí? Para estar alimentando nuestro espíritu. Pero dice, el ser cristiano es igual a dar a conocer la grandeza de Dios. ¿A través de qué? A través de la identidad. Si tú no te identificas como hijo de Dios, ¿sí? Es momento, ¿sí? Es momento esta tarde de decir, Señor, yo reconozco que he estado pasando por situaciones que a lo mejor me he estado encontrando que me apartan de ti en ciertos momentos, ¿sí? O he estado luchando con ciertas situaciones en mi vida, ¿sí? Que me hacen dudar de mi fe, dudar de quién soy y dudar de ese llamado. Yo les decía, cuando el pastor me dijo, te toca compartir, estudia porque vas a compartir, y dije, Señor, ¿por qué yo? Habiendo tantos hermanos en la iglesia, ¿por qué yo? ¿Sí? Pero yo creo que es un propósito de Dios, que a lo mejor hoy me tocó a mí, mañana te puede tocar a ti, ¿sí? Mañana puedes estar tú aquí adelante, y es porque el propósito de Dios es cumplir el llamado que ha establecido sobre cada uno de nosotros. Amén.